La historia comienza una persona con habilidades de necromancia, odiada por todos los cazadores. A pesar de ello, logró convertirse en uno de los 5 cazadores clasificados Triple A en todo el mundo. Es despreciado por las acciones que ha cometido, no porque quisiera hacerlo, sino debido a la corporación a la que está vinculado. Ha sobrevivido a situaciones milagrosas con lesiones fatales e incluso a situaciones en las que su equipo entero fue aniquilado. Lo que estás imaginando es la historia del Rey Inmortal, quien evitó la desgracia de la muerte a toda costa y llevó el nombre de Kang Taea. Sin embargo, ahora se enfrenta al destino. Se enfrenta al gremio más poderoso del mundo, Griffin. Después de sobrevivir 6 meses desesperados contra ellos, ha decidido que la sede de Griffin sea su última zona de caza. Exclamó sobre su mala suerte al encontrarse con la mayor desgracia de sus vidas. Se dio cuenta de su poderío económico mientras invocaba su aura de batalla, y los hombres se prepararon para capturarlo vivo o muerto. Estaban decididos a detenerlo antes de que invocara el hechizo para llamar al dragón de hueso. La cabeza rugiente del dragón emergió del círculo mágico, y la amenaza que representaba era evidente en los rostros de sus enemigos. Una luz brillante brilló intensamente dentro del edificio, y un conjunto entero de pisos colapsó. El dragón atravesó los escombros que caían, y el invocador estaba de pie sobre él, manejando las riendas. Mientras volaba en círculos por encima, los hombres de abajo exclamaron sobre su destreza. El reflujo que siguió fue agotador, ya que había agotado una gran parte de su maná. Se sorprendió al mirar por encima de su hombro y ver a alguien en la planta de arriba. Era Yeo Ho-Gyeo, el líder de la Guild Griffin. El hombre comentó sobre su naturaleza excepcional, mientras el jinete del dragón se apresuraba hacia él a un ritmo amenazador. Taea se asustó cuando algo pasó volando junto a él y a su montura. Era la sagrada lanza que los lanzó contra un edificio alto. La lanza atravesó las alas del dragón de hueso, mientras Taea le ordenaba que volara más alto. Esta vez, la cabeza del no muerto fue atravesada, y el jinete vio cómo emergía la flecha sagrada. No solo una, sino varias de ellas empalaron toda la longitud del dragón, y luego se estrelló contra el suelo. Fue ordenado capturar a Taea con vida, y varios caballeros acorazados lo rodearon. Ho-Gyeo le ofreció la opción de rendirse, pero él argumentó si alguna vez lo había visto rendirse. Mientras el hombre asentía en acuerdo, le pidió que dejara de persuadirlo con palabras inútiles. Ho-Gyeo estaba orgulloso de haber planeado todo meticulosamente, pero el Rey Inmortal siempre superaba sus expectativas. Había logrado sobrevivir a situaciones improbables y fortalecerse a pesar de todas las dificultades, para finalmente obtener un objeto blasfemo. Le ofreció matarlo sin dolor si le entregaba el objeto, y Taea se dio cuenta de su desesperación por conseguirlo. Ho-Gyeo sonrió mientras aceptaba entregárselo, y pronto su sonrisa se convirtió en una súplica ansiosa de alegría, ¿pero acaso no era todo una mentira bien tejida? Le exigió que lo obtuviera pasando por encima de su cadáver, y el anciano dio un grito de sorpresa y horror. Luego ordenó a su fuerza imperial que se lo arrebatara de su estómago desgarrado, y Taea se emocionó al llevarlos a su tumba junto con él. La noche que se desplegó fue la última para Kang Taea, el Rey Inmortal. El alma del nigromante estaba cansada y anhelaba el descanso final, la paz y el calor. Un hombre gritó de sorpresa, mientras otro gritaba de alegría sin límites, ya que su joven maestro fantasmal había regresado del reino de la muerte. Sin embargo, los labios del que regresaba no se abrieron. En la provincia de Jujong, 2 sirvientes discutían cómo el hijo mayor del clan Baekyeon había escapado de su muerte sin incidentes. Debatieron si el Mortician del clan era un nigromante, y uno de ellos estaba seguro de que el sujeto era un Jiansir, la palabra china para un no muerto. El otro afirmó que el sueño parecido al de un cadáver era resultado del consumo excesivo de drogas, y pronto decidieron mantener sus labios cerrados, incluso si el clan fuera inofensivo según los nuevos rumores. Kang Taea jadeaba furiosamente. Exclamó sobre su obesa y servil figura, y los resultados de su estricto entrenamiento habían desaparecido. Según la información que tenía, él era el primer joven maestro del clan Baekyeon en la provincia de Jujong, un ser humano moralmente depravado obsesionado con las mujeres, la comida y las bebidas. Además, era un hombre imprudente que difamaba a su propio clan y finalmente murió sin gloria. La razón detrás de su renacimiento podría explicarse únicamente por ese algo en particular, que ahora explicaba por qué Ho-Gyeo estaba tan desesperado. Pero el pensamiento de la frustrada expresión de Ho-Gyeo ahora le regalaba una sonrisa.
Como priorizó su capacidad de supervivencia sobre la pérdida de peso, llamó a su ventana de estado. Su información de jugador anterior ahora se había perdido y se estaba actualizando. Reconoció la enorme degradación en el cuerpo y alma del jugador y además redujo su nivel general a 1. La ventana ante él mostraba sus habilidades y poderes considerablemente disminuidos, junto con el bloqueo de sus habilidades como bonificación. El rey inmortal todavía estaba seguro de que podría recuperarse utilizando las habilidades básicas que quedaron intactas. Anteriormente había ignorado sus artes marciales y se había centrado por completo en la necromancia. No moriría nuevamente para descubrirlo, ni se encontraría con una puerta dimensional para otra piedra sin nombre. La idea de finalmente escapar de los extraños monstruos era emocionante y le proporcionó suficiente resolución para establecerse en su nuevo mundo, para ahogarse en su nueva identidad como Yu Xingun. Se dio cuenta de que las puertas crujieron abriéndose y su sirviente seguía detrás del otro joven maestro, Jin Sang, su hermano menor. El sirviente rogó a Jin que se fuera, ya que Sin le había pedido que impidiera que nadie entrara. Su rostro sin poder fue golpeado ferozmente, mientras Sin se preguntaba quién era el nuevo intruso. Ignoró las injurias de Jin y preguntó por la salud de su fiel y obediente sirviente. Se le informó que el hombre era su medio hermano, y alguien más entró por la puerta, pidiéndole a Sin que perdonara a su hermano y al señor. Era el líder de la facción Red Cloud, Wak Wun-san. El sirviente le recordó que tuviera cuidado con sus palabras, ya que Sin era el joven maestro y el verdadero señor. Según su escasa información, su padre había muerto de alguna enfermedad, y dado que Jin era referido como el señor, implicaba que Wak estaba ignorando su herencia y posición, si no es que su existencia. Wak se rió mientras decía burlonamente cómo Jin había asumido el mando cuando Sin había colapsado, y su compañero se sumó a la grosera farsa. Mientras Sin estaba absolutamente confundido acerca de sus identidades, la pareja estaba ansiosa por partir y asistir al lujoso banquete en la mansión del líder Small Club. Sin se abalanzó, de alguna manera soportando su enorme peso, y golpeó la cabeza desprotegida de su hermano. Aunque Wak se volvió para cuestionar la insolencia, detuvo inmediatamente sus pensamientos, ya que lo peor absoluto de las artes marciales de alguna manera logró contraatacar físicamente. Jin exigió saber qué era eso, y Sin reveló casualmente que era un corte de gusano. Jin juró matarlo, pero su mano no pudo agarrar el mango de la hoja, ya que su hermano, de repente, emanaba una fuerza dominante como ninguna otra. Sudaba profusamente en su situación, pero pronto múltiples ojos los observaban desde las puertas abiertas, y ambos decidieron telepáticamente retirarse. Jin reconoció el arte ficticio de la comunicación no verbal mientras los dos tontos se marchaban. Un dolor repentino recorrió su cuerpo y cayó en las manos de apoyo de su sirviente. La voz de Jin resonaba en su cabeza dolorida, y recordó la escena en la que Eugene Sang había abierto un frasco con intenciones horribles y lo vertió en su boca mientras revelaba que también había envenenado a su padre. Kang Taea reconoció los recuerdos de Yu Xingun. Jin lo había golpeado sabiendo que él no tenía experiencia en artes marciales, y además, había dormido con una mujer que se había comprometido con Sin a propósito. No encontró nada peor que la vida lamentable de Sin. Pronto volvió a su yo consciente y se dio cuenta de algo extremadamente significativo. Acababa de atacar a alguien considerablemente entrenado mientras él mismo era solo un novato de nivel 1. Suspiró ante el deprimente escenario en el que se encontraba y luego preguntó dónde en su vecindario había el mayor número de muertes. En lugar de tener una vida privilegiada, ahora tenía un destino que pocos o ninguno desearían enfrentar. Con una porcelana en la mano, Eugene Sang expresó su extrema ira hacia la figurita de cerámica. Abusó verbalmente de su hermano mayor, mientras que el Wak de Jin despidió a sus subordinados afuera. Le pidió que fuera considerado con los ojos que los observaban, pero Jin estaba furioso y curioso de cómo Sin había crecido lo suficientemente fuerte como para contraatacarlo. Ni siquiera Wak podía comprender cómo había encontrado el punto ciego de Jin sin tener ninguna experiencia en combate. Aseguró a Jin que Sin pronto moriría de todos modos, y nadie se preocuparía por su segunda muerte. Reveló sus intenciones de exigir la realización de cierta ceremonia, y el segundo hijo estalló en una risa cálida de afirmación. Jin estaba seguro de que ahora aseguraría la muerte de su hermano y se coronaría como el sucesor. El Valle de la Niebla Sangrienta era un lugar sin escape. Estaba cargado de una niebla impenetrable, un efecto secundario del hechizo lanzado hace unos 2 siglos, y un lugar prohibido al que incluso los nativos tendían a evitar. Y eso era lo que hacía que Kang Taea se lamentara por su pesado cuerpo.
Pero un lugar prohibido era el lugar perfecto para perfeccionar su necromancia. El sitio histórico de guerra era el tesoro perfecto para su habilidad. Su nivel solo le permitía invocar seres de rango blanco. Convocó a los muertos y activó su habilidad de extracción de llave de la muerte. El espíritu compatible estaba siendo extraído, pero su habilidad era de rango F por el momento. Primero, absorbió la llave de veneno del muerto y obtuvo la habilidad resistencia al veneno que reducía el daño recibido, pero su mente estaba en estado de shock que le permitiría comunicarse con ella. Era una habilidad masoquista que hacía que el invocador experimentara el mismo dolor que el causado al muerto. Sin embargo, él era el rey inmortal y el necromante sin igual que estaba acostumbrado a ese tipo de dolor. Había extraído con éxito una pequeña cantidad de energía de Yen y luego ganó 100 puntos de experiencia. Alcanzó el nivel 2 y desbloqueó algunas otras habilidades, y encontró la habilidad maestría del esqueleto. Pronto siguió la habilidad de hipnosis junto con múltiples incrementos en sus estadísticas. Su mundo anterior de monstruos no había ofrecido mucho, pero con un solo uso de la habilidad ya había ganado un 3% de dominio en ella. Ahora debía probar cómo desbloquear habilidades ya fuera cumpliendo condiciones o subiendo de nivel. Necesitaba encontrar más energía Yen para su cuerpo impuro lleno de Yang. Sangre empezó a brotar de su boca, y el dolor punzante era demasiado agotador para su débil cuerpo. Necesitaba soportar el dolor creciente un poco más, y la energía Yen pronto se concentró en su corazón, llenándolo de energía Yen. Cumplió otra serie de condiciones y desbloqueó la habilidad degradada corazón Yen. El recuento de círculos en su débil cuerpo subió a 1. Un ser humano requería un circuito y un corazón de mana para almacenar y circular la mana, y a medida que el número de círculos crecía, el poder y las capacidades también crecían proporcionalmente. Jadeaba por el esfuerzo, ya que su cuerpo lento había comenzado a funcionar. Kang Taea, el nigromante, eligió convertir su corazón en una biblioteca de mana en lugar de su cerebro, ya que un solo error podría llevar a severidades como la demencia. Cuando aumenta la mana Yen, comienza a deteriorar la mente y el físico. Sin embargo, como el único usuario de corazón de mana Yen, Kang Taea gobernaba como una excepción en su mundo. Invocó un hechizo para convocar a su nuevo esqueleto y efectivamente uno emergió del círculo, lo que le alegró por su éxito momentáneo. El esqueleto de rango bajo era todo lo que su capacidad actual permitía, y decidió usar la débil criatura para misiones de exploración. Le hizo una señal para que avanzara, y el esqueleto emitió un gruñido ininteligible pero sobrenatural, y usando la espada en la mano, realizó una serie intrincada de movimientos fluidos. Luego desapareció, para decepción de Sin, pero el agotamiento de su único círculo de mana era comprensible. La cantidad de mana en su nuevo mundo era casi la mitad del anterior, mientras que en los cadáveres había disminuido en 1/10 parte. Incapaz de encontrar monstruos con mana, puso su mano sobre el frío suelo y recitó el uso de extracción de llave de la muerte. Después de un par de días, Sin regresó a su mansión del clan, donde la seguridad se había fortalecido, probablemente por Yan para mantenerlo vigilado. Decidió volver a su habitación en primer lugar y luego idear una ruta de escape. Miró si alguien lo observaba y pronto se sorprendió, ya que su débil cuerpo no pudo atravesar la rendija de la ventana. Se arrojó adentro de alguna manera y volvió a sorprenderse, ya que alguien estaba rastreando sus pasos delante de él. Aumentó su velocidad usando el mana circundante y se acercó al ahora asustado Enanemes antes de agarrarlo del cuello. Era su sirviente Wang, cuya presencia en su propia habitación era cuestionable, y le preguntó sobre sus motivos. Ignoró sus disculpas y repitió su pregunta, debatiendo en silencio si era por orden de Eugene Sang. Wang llamó lentamente a su amo y le pidió que le dijera si tenía planeado salir de nuevo. Era consciente de que salía de su habitación todas las noches, pero mientras Sin lo miraba intimidantemente, reveló que no se lo había mencionado a nadie. No le sonó como una mentira y Wang pronto le pidió que lo siguiera. Lo lideró mientras él lo miraba confundido y pronto llegaron a una pequeña choza que Wang aseguró que estaba abandonada. Luego se puso ocupado empujando algo. Reveló una ruta de escape que solo él conocía y, consciente de que su amo era bueno y razonable, compartió el secreto con él. Sin estaba curioso si no tenía miedo del castigo que seguiría. Sin reveló que al menos tenía la intención de depositar su confianza en él y le preguntó si él haría lo mismo. Cuando estuvo de acuerdo, se disculpó antes de activar el amuleto de habilidad de Arranqued. Era la primera vez que usaba la habilidad Charm y exigió saber cuál era su relación con Jin Sang.
El amuleto de habilidad de Arranquet le transmitió que simplemente era despreciado por Eugene. Sin luego le preguntó a Wang por qué lo seguía como sirviente. Wang reveló que Singun lo trataba como un hermano menor, amable e inocente, pero después de la muerte de su madre, la concubina y Eugene comenzaron a acosarlo, y eso lo hizo cambiar. Aunque lo golpeaba miserablemente, estaba seguro de que el amable maestro regresaría algún día. Sin desactivó su habilidad, mientras pensaba en la lealtad ciega de su seguidor, pero se alegró de tener a alguien en quien confiar en el nuevo mundo hostil. Anunció que regresaría pronto y partió por la nueva ruta. Su rango de jugador había aumentado a 10 y su corazón Yen ahora estaba en el rango C, y ahora se esforzaba por combinar el circuito de mana con él. Comenzó la fusión de los dos y una gran refluxión de energía inundó su corazón. La tensión era alarmante, pero tuvo que soportarla ya que el circuito de mana explotaría si lo dejaba desatendido. El mana Yen estaba repeliendo absolutamente cada onza del mana, pero eventualmente fue forzado a la segunda etapa exitosa. A medida que su necromancia alcanzaba el rango D, desbloqueó las habilidades armadura ósea, lazo de sombra y ojo malvado, además de mejorar la maestría del esqueleto al rango D, lo que le permitió invocar a 2 unidades. Se sintió un poco triste ya que eran de apoyo, y ansiaba desesperadamente obtener las habilidades lanza de hueso y explosión de cadáveres. Su poderosa necromancia ahora le permitía ser aún más eficiente en la extracción de llave de la muerte, y podía invocar un espíritu de nivel azul, pero la clave que emanaba era muy similar a la de Wak y Eugene. Los espíritus azules disponibles tenían poderes misteriosos, que eran las habilidades y personalidades de cada uno, y el aura que emitían era destructiva como la energía Yen. Se preguntaba si debería elegir uno tranquilo u otros peligrosos, y si podía usar la nueva fuente como sustituto de su mana Yen. El mana que fluía hacia él era preocupantemente caliente, pero esta vez no hubo rechazo en su fusión. Había logrado llevarlo con éxito a su circuito de mana, y decidió combinarlo con el mana Yen. Comenzó la fusión de la nueva energía, que una vez más convulsionó su corazón en un caos energético. A medida que la fusión parecía imposible, decidió crear otra biblioteca de mana para almacenarla. Aunque no había mucha energía para soportar la tensión, necesitaba obtener de alguna manera la energía para sobrevivir. La colocó toda en otro circuito que había formulado, y después de una gran convergencia del nuevo mana, su cuerpo constreñido se desplomó sin movimiento. Entre los numerosos jadeos, yacía el exitoso Singun en el suelo del bosque. Comenzó a identificar los nuevos poderes y se dio cuenta de que tenía una llave con duración de 30 días, y la fuente era el arte de las nubes en movimiento, que, si recordamos bien, estaba relacionado con Wak de la facción Red Cloud. Con emoción por haber encontrado una nueva llave, convocó su ventana de estado. La ventana de estado apareció rápidamente y Sin analizó la nueva llave que había encontrado. Debido a que estaba alojada en la segunda biblioteca, dudaba si podría reunir varias más. Sin embargo, mezclar demasiados tipos de llaves explotaría su propia llave, así que decidió probar el arte de las nubes en movimiento. Después de leer los extensos detalles, optó por probarlo de inmediato, pero pronto se detuvo, recordando que primero necesitaba comprenderlo para evitar otro encuentro cercano. Cuando convocó a uno de los esqueletos usando la E-mana, sintió un ligero aumento en su control. Luego procedió con su propia llave, y el nuevo espíritu voló hacia su circuito de mana y se combinó con la llave sin dificultades. Cuando llamó a la convocatoria, se quedó en silencio antes de exclamar por lo que su propia llave había convocado, ya que era un enorme no muerto de gran calibre, con el que el rey inmortal estaba satisfecho. Evaluó a los dos convocados y se preguntó qué misteriosas condiciones habían intervenido. Mientras que la convocatoria con E-mana estaba a nivel 7, el que había convocado usando su llave tenía una fuerza de 50, que era mayor que la suya y además tenía habilidades marciales. Tenía que estar cauteloso ya que necesitaba mantener sus poderes y niveles activos para convocarlo y mantenerlo, lo que significaba que convocarlo usando mana era una tarea imposible. Sin decidió probarlos y ambos convocados se enfrentaron. El convocado con E-mana intentó abalanzarse sobre su oponente, que esquivó hábilmente el golpe descendente. Intentó golpear en múltiples direcciones, pero pronto cayó de rodillas, mientras el otro seguía en pie. Sin notó la excelente destreza del uno y la rápida disminución de salud del otro. El más pequeño aún logró cargar con su pesado hacha y esta vez, el otro decidió devolverle el golpe. Entonces fue sorprendido por recibir múltiples golpes de diferentes longitudes. Escudo con la hoja del hacha, pero esta también fue apartada con un rápido golpe ascendente.
El golpe mortal se detuvo a pedido de una sola palabra y se canceló el enfrentamiento por completo. Desactivó la convocatoria de ambos y luego procedió a llamar la ventana de estado. Los eventos solo habían agotado la mitad de su mana total, pero la llave interna de uno no se regeneraba naturalmente y necesitaba buscar más fuentes de llave de la muerte. Tenía dos opciones disponibles, y si no podía extraer más llaves, tenía que aumentarla aprendiendo artes marciales. Wong se sorprendió al escuchar el término, pero aún le preguntó qué tipo de artes marciales quería aprender su pacífico señor. Sin pidió una que le permitiera extraer la llave interna de su oponente, pero Wong se asustó y le suplicó a su amo que se alejara incluso de pronunciar el nombre de la técnica de absorción, ya que era un crimen atroz después de la guerra hace 30 años. Sin comprendió que las artes que planeaba aprender eran técnicas demoníacas o no ortodoxas, mientras que las artes de la nube que había adquirido eran ortodoxas, pero Kang Taea no era alguien que ignorara una técnica tan poderosa. Cuando preguntó al respecto, Wong informó que los documentos sobre las generaciones de artes marciales estaban en una biblioteca y Sin decidió ir allí juntos, prometiendo eliminar la prohibición de las artes marciales en un futuro cercano. Wong le dio su despedida y de repente le preguntó quién era el más fuerte en la historia de su clan. Con orgullo, reveló que Yue Liang, el fundador del clan hace 200 años, era una fuerza imbatible y la gente lo llamaba Fonggumo. Xin Yun, el sucesor, entonces se despidió adecuadamente. Los individuos se clasificaban en orden ascendente como de tercera clase, segunda clase, primera clase, clase coronada y clase trascendente, mientras que el esqueleto que había convocado usando su ki era de tercera clase. Ahora, tenía la intención de descubrir la diferencia entre una clase de tercera y trascendente por sí mismo. Escuchó a la gente murmurar sobre su pérdida de peso y sus desvíos de bares y burdeles. Sus sentidos se habían agudizado después de obtener la segunda biblioteca, pero decidió ignorarlos por el momento. Además, como su reputación ya estaba en el fondo, podía reinar libremente sus sueños como un emperador benigno. Pronto, la biblioteca de nube se acercó a la vista, y los tres guardias estaban confundidos con un toque de sorpresa, ya que podían ver a su amo sin acercándose. El evidente superior de los tres y seguidor de Eugene lo saludó sarcásticamente, mientras Sin comunicaba sus intenciones de leer en el lugar. Dijo que el libro que le interesaba, uno con dibujos de lencería, no estaba disponible y el trío se rió poco después. El hombre tenía la intención de difamar a Sin y llamar la atención de Eugene, pero su objetivo se burló de cómo los sirvientes actuaban blasfemamente alrededor del manor del clan, y luego exigió al guardia insignificante que se apartara. Luego agarró su hombro para detenerlo, pero Sin lo miró con una intención asesina suficiente para que él renunciara por temor obligado. Los lacayos estaban curiosos sobre sus razones, pero no podía hacer nada más que suplicar en silencio por ayuda, ya que lo que acababa de enfrentar era completamente inhumano. Los otros exclamaron en disgusto, ya que su líder había orinado sus pantalones, y procedieron a arrastrar su figura inconsciente al médico. Estaban preocupados si el primer joven maestro realmente había cambiado, mientras que Sin mismo estaba satisfecho con la habilidad de rango bajo ojos del terror. Dentro de la torre de la nube roja del clan, Wak estaba parado frente a una escritura que, al empujarla con su mano, reveló una escalera secreta detrás de ella. Sus pasos eran débilmente guiados por algunas luces, y luego emergió ante un par de hombres con rostros cubiertos. A lo lejos, había un individuo momificado y una calavera de animal, rodeados por varios hombres con velos que saludaron la llegada de Wak. El vice-líder Ahayam saludó a su chamán, quien preguntó si todavía no se había acostumbrado a los nuevos rituales. Mientras Ahayam se disculpaba por sus hábitos como miembro del justo clan Bayan, Wak reveló cómo Singun había entrado en la biblioteca de reuniones, pero en lugar de tratar de entender su misterioso regreso de entre los muertos, estaba preocupado de que eso no fuera realmente el caso. Ahayam podía entender que Eugene había arruinado su propia ascensión al puesto de líder, y Wak se dio cuenta de que su estupidez era la razón principal por la que lo eligieron. El vice-líder era optimista, ya que Sin podría morir después de sufrir por el caótico poder interno mientras aprendía y leía artes marciales por su cuenta. Sin embargo, su líder necesitaba un cierto grado de seguro, y sus subordinados le presentaron los preparativos completados. Exclamando por el fructífero evento, luego les ordenó que lo completaran esa misma noche, ya que todo lo que hicieron era para el cielo rojo. La noche había caído, mientras que los guardias fuera de la biblioteca de reuniones se abstenían de ayudar a Singun ocupado. Aunque uno estaba preocupado, el otro le aconsejó que buscara el bienestar de su propia familia por encima de los clanes.
El hombre preocupado podía escuchar cada palabra de su conversación, pero ignorándolos y navegando a través de los múltiples libros no era nada difícil para Kang Tae-a. El arte del lobo negro de primera clase era el más alto entre todos los demás, pero desafortunadamente era un arte astuto o no ortodoxo. Su llave ya era inestable, lo que lo obligaba a buscar otras más estables para él. Su energía Ren todavía estaba rechazando la llave interna, como el objeto de tus afectos en la escuela, y deseaba que los despreciados monstruos aparecieran. 8 horas después, estaba leyendo el arte del corazón irrompible, una técnica de primera clase de origen ortodoxo. Era el único arte marcial de grado superior disponible, y mientras estaba ocupado, un pequeño carrito chocó contra él. Una pequeña niña gritó al verlo y tartamudeó una disculpa temblorosa. Le pidió que dejara los libros de artes marciales dañados y pronto se sentó preguntándose qué extraña idea estaba diciendo él en ese momento. Le pasó uno tras otro, preocupada si estaba bien que él estuviera aprendiendo tales artes. Luego, le pidió que le trajera los buenos libros, ofreciéndole meriendas a cambio y preguntando su nombre. La emocionada Dan So-yun le rogó que esperara y pronto le entregó uno. El libro estaba seriamente dañado, pero él la acarició en señal de agradecimiento y cumplimiento de su promesa. De regreso en su residencia, estaba luchando con el arte de separación del sabio brillante del este, de rango desconocido y compatible con cualquier energía. Estaba seguro de que había tenido mucha suerte, ya que aunque podría ayudarlo con su llave y ordenarla en la biblioteca de Mana, afortunadamente tenía tiempo para intervalos para recolectar más energía y, de hecho, podría fusionarla en la tercera etapa. Shenmue se alarmó cuando una fuerza desconocida cargó contra su espalda y lo envolvió, a pesar de sus protestas, que fueron silenciadas poco después. Sin embargo, nada sucedió. La energía comenzó a infiltrarse en su cuerpo, pero no pudo detener su progresión. Alguien le había aplicado la maldición de la muerte, que empezó a envolver su cuerpo. Se dio cuenta de que estaba relacionada de alguna manera con Eugene y comprendió que el mundo no estaba dictado únicamente por las artes marciales. El poder de la maldición parecía similar a los poderes de los cazadores en el mundo de Kang Tae-a, y no pudo evitar sonreír, lo que pronto se convirtió en un ataque incontrolable de risa. Era nada menos que un milagro absoluto, ya que la energía de la muerte era una bendición para un nigromante, lo suficientemente potente como para desbordar su segundo círculo del corazón de Mana. Se dio cuenta de que la nueva energía desbordante era en realidad la maldición de muerte resultante del ritual de Eugene. Kang Tae-a no tenía intención de desperdiciar el bautismo, ya que era su pasaje al tercer círculo y una puerta de entrada a un nuevo conjunto de habilidades. Ahora estaba en el nivel de un cazador de rango B, y su corazón de mana de rango C+ le brindó numerosos beneficios, avance de la habilidad de nigromancia y sus variables, maestría máxima de esqueletos, 6 unidades de invocación, invocación de monje esqueleto y esqueleto lancero. Su tasa de crecimiento era incomparable con su yo anterior, ya que ahora podía fusionar fácilmente la energía yin y el arte de las nubes flotantes. El rango de su arte de separación se reveló como de nivel superior, pero pronto fue sometido a reevaluación y ascendió al nivel trascendente. Su estructura corporal marcial también se elevó al nivel talentoso desde el nivel normal. Además, subió al nivel 15 y desbloqueó la habilidad de rango C+ de maestría susurro de sombras y las habilidades de rango C de muralla de hueso. El arte de separación fue rebautizado como nubes de amanecer fluidas, que podía aceptar cualquier tipo de energía y cualquier tipo de poder, todo dictado por los logros marciales del usuario. Aunque estaba contento con el crecimiento de su estructura corporal de nivel EAC, se preguntó acerca del nuevo poder natural mencionado. Sinbon pronto notó la luz de la mañana filtrándose por las ventanas y fue llamado por Wong, quien inmediatamente le instó a prepararse, ya que alguien había venido a verlo. Igual de curioso que los espectadores, pidió conocer la identidad, pero la respuesta fue interrumpida por un momento de indecisión. Cuando Wong reveló que era su prometida, no pudo evitar sentirse confundido. En la puerta del clan White Cloud llegó una procesión y los guardias reconocieron la llegada de la familia Jia-M. Cuando el conductor del carro anunció la parada, la dueña del carro descendió. Todos quedaron asombrados por su apariencia, ya que era Jia-M Mio, la flor blanca, una de las 3 mujeres más hermosas. Todos estaban maravillados por su belleza angelical, y la multitud abultada causó problemas al guardia del clan White Cloud, quien intentó mantener la línea. Pronto fue empujado hacia adelante y cayó de bruces en un charco de lodo. Mientras se reponía, miró con incredulidad cómo había ensuciado el vestido del ángel.
Hia Mio detuvo su enojo y lo ayudó a levantarse mientras le ofrecía una pomada. Cánticos de sus hazañas resonaron mientras marchaban hacia adelante, pero ella frunció el ceño en silencio ante los despreciables campesinos. En el edificio azul de la facción Nube Blanca, se convocó a un senado de miembros. El asiento del patriarca estaba vacío, y Eugene lo miró con gran intención y odio hacia su hermano. No podía entender por qué Sin se había estado comportando con tanta altanería, pero el líder de la facción Nube Blanca, Dao Jingwu, permanecía callado y sereno. Él, el vicejefe del clan Bakun, fue recibido, al igual que Nou Daeung, el jefe de la facción Nube Clara, quien apareció con su hijo. Mientras su hijo negaba la culpa de ser la causa de su retraso, inmediatamente se le exigió que saludara a sus mayores, y el vicejefe de Nube Claro cumplió. Eugene miraba con envidia cómo Dao Jingwu fue saludado antes que él, pero también era consciente de que Daeung no se dejaba persuadir por mujeres, dinero ni artes marciales. Había anunciado con orgullo que Nube Claro solo seguía el liderazgo del más fuerte, y Eugene se rió en secreto pensando en cómo eso pronto iba a cambiar. El pequeño líder de la facción Nube Blanca, Motae Hill, saludó a Eugene como el futuro patriarca del clan, y Wak anunció el comienzo de la reunión antes de que llegaran los invitados. Cuando Dao Jingwu señaló la ausencia de su primer maestro, Motae Hill relató alegremente lo mal que se sentía el hombre en cuestión, pero ahí estaba Sinbon justo en la puerta. Los 4 miembros se sorprendieron ante su aparición, y Eugene frunció el ceño como de costumbre. Permaneció observando por un momento antes de tomar la mano de Wang y apresurarse hacia adelante. Lo hizo sentarse en una silla de la mesa y le ordenó que se quedara sentado. Motae protestó inmediatamente, ya que el evento era sin precedentes y estaba en contra de las normas del clan. Mientras el asustado Wang suplicaba, Sin calificó a Wang como su subordinado en lugar de un simple sirviente. La serie de argumentos se detuvo cuando el primer joven maestro llamó al líder de la facción Nube Pequeña, y el hombre vaciló ante los ojos resueltos de dominio evidente. Sin exigió saber si necesitaba su permiso para actuar a su voluntad, lo que alarmó a todos los demás miembros alrededor de la mesa. Lo que siguió fue un silencio absoluto, pero se le exigió al hombre que diera una respuesta clara. Eugene vino al rescate de su seguidor, y fingieron que el líder enfermo necesitaba la ayuda de su sirviente. Wak decidió entonces continuar con su reunión y anunció primero la llegada del clan Hiam, mientras Sin entendía que lo estaban observando. El primer objetivo de los Hiam era poner fin a las comisiones programadas. No Tae exclamó inmediatamente preguntando por la razón del fin de sus comisiones de una década, y Wak reveló que el clan tenía algunas motivaciones ulteriores además de su declaración sobre cómo la facción Nube Blanca manejaba las cosas. A pesar de que No Tae quería continuar hablando, el silencio de Dao Jin lo hizo cambiar de opinión. Motae reveló con sigilo que el clan Hiam ahora había lidiado con el clan Juan Rock, pero Sin pudo ver cómo sus intentos estaban dirigidos a expulsar a la facción Nube Blanca. No Tae estaba enfurecido por el comportamiento ingrato, pero pronto anunciaron la llegada de Hiam Mio. Los escoltas entraron junto a su empleadora, quien saludó a los presentes. Dao Jin notó la desconfianza que mostraban, ya que según la costumbre, los guardias debían quedarse afuera. El tonto de Eugene halagó la belleza de Mio, quien respondió coquetamente a su cumplido. Nodo exclamó por su impaciente llegada, mientras el jefe del escolta se burlaba abiertamente de su pequeña sala de espera, lo que tomó por sorpresa a todos los senadores. Luego, solicitó dirigirse rápidamente a sus temas, y Dao Jin consintió. Con una sonrisa en su rostro, anunció el fin de los lazos de comisiones. Nodo preguntó cómo habían decidido unilateralmente, pero explicaron que el jefe del clan Hiam había comunicado que su organización sin dueño estaba destinada a caer, demostrando la falta de confiabilidad de la situación. Cuando Eugene preguntó si estaba finalizado, el hombre afirmó que podrían considerar la mitad si elegían a su nuevo líder. Dao Jin captó el significado del intercambio, que era presionarlos para apresurar su decisión. Estaba seguro de que era algún tipo de acuerdo entre Eugene y la familia Hiam. En segundo lugar, cuando el hombre intentó referirse al compromiso entre Hiam Mi-hou y Singun, su prometido les pidió que se detuvieran. Mientras bostezaba ante el tema de su compromiso, el hombre le pidió que continuara. Singun echó un vistazo al rostro de la hermosa dama y expresó su deseo de cancelar su compromiso, lo que sorprendió no solo al Senado sino también a Mi-hou. Justo cuando los miembros del clan Hiam habían entrado en la sala, Yu Singun sintió un dolor repentino al verla.
Después de soportarlo circulando su emana, comenzó a escuchar una voz, y Taea observó el primer recuerdo de Singun con Mihou, quien estaba encantada con su compromiso con él en ese entonces. Sin embargo, su voz cambió a un tono de odio, y la nueva Mihou le exigió que fingiera no conocerla fuera de la ceremonia, ya que solo se casaba con él porque era el heredero del clan, y juró matarlo si no fuera así. Además, también vio la realidad que llevaba consigo, pero de repente todo se volvió absolutamente oscuro. Él se mantuvo cauteloso de la oscuridad, y apareció una escena sangrienta de la bruja que insultaba nuevamente a los campesinos, y dos guardias la escoltaban fuera de una choza. Un lado era una escena ensangrentada que Taea sabía que no era del pasado. Lo asumió como el futuro y quedó desconcertado de cómo podía presenciar un futuro que ni siquiera había vivido todavía. Los secretos que Yu Singun escondía eran problemáticos, y Taea se preguntaba si podría descubrirlos a medida que se volviera más fuerte con el tiempo. La ira de Mihou era evidente por su postura, pero Sin buscó una respuesta de ella. Llamemos a este chico como Yuk por el momento, quien ahora cuestionó la arrogancia de Yu Sin al maltratar a su señor, pero Nodo exigió la misma respuesta de ellos. Sin embargo, estaba realmente confundido ya que iban a discutir el compromiso de todos modos. Yuk estaba ahora desesperado, ya que si se difundía la noticia de que su señor había sido rechazado por el famoso cerdo, su cabeza estaría a disposición de su señor. Cuando Sin comentó cómo algunas personas específicas estaban al tanto del desacuerdo, Eugene y Mihou se horrorizaron al instante. Yuk ahora emanaba una gran cantidad de mana en evidente furia, pero pronto se alarmó. El mismo famoso cerdo estaba ahora repeliendo el nivel de energía del artista marcial máximo de él, y no estaba sufriendo en lo más mínimo por alguna extraña casualidad. Estaba seguro de que Sin estaba acorralado, y trató de aumentar aún más su flujo. Sin embargo, ahora Ryujin también respondía en consecuencia y le pidió que le dijera si era una declaración de guerra por parte del clan Ji-am, ya que estaba dispuesto a pelear con él en ese mismo momento. Yuk era muy consciente de su fuerza y del peligro general que Baeun aún representaba para ellos, por lo tanto, señaló sus intenciones de buscar el desquite por el insulto de su señor del joven maestro en lugar del clan. Do Eugene no podía comprender su entendimiento, ya que cualquier acusación contra el líder era proporcional al clan. Como el perdedor resentido que era, Eugene afirmó que ni el clan podía cargar con la responsabilidad de las palabras de Sin, ni el clan Ji-am podía soportar tal falta de respeto. Y usando la larga relación entre los dos clanes como una razón, ofreció un duelo entre ambos. La idea era absurda por cualquier concepto, pero Eugene estaba decidido a utilizar el error del clan Ji-am como un accidente. Yuk aceptó la propuesta, pero Wong protestó diciendo que el joven maestro no tenía ningún conocimiento en artes marciales. Incluso Nou y Dao se unieron a la protesta, ya que Sin ni siquiera era un artista marcial para ser desafiado. Cuando Hyuk preguntó con desprecio si el joven maestro se retractaría y le ofreció la oportunidad de suplicar perdón a Lady Mio de rodillas. Sin no tenía palabras que ofrecer y se levantó en silencio de su asiento. Pasó por delante de los manifestantes, mientras Eugene veía su próximo fin. Se acercó a los miembros del clan Ji-am, quienes pensaron que se disculparía y sonrió, pero también pasó directamente frente a ellos. Un herrero estaba afilando una espada, pero pronto notó a la gente corriendo antes que él. Cuando preguntó por qué, uno de ellos anunció el duelo entre el clan Ji-am y el joven maestro de Daeun, lo que sorprendió al hombre. En el pabellón de práctica del clan, la facción Claire Cloud estaba segura de que el evento sería detenido, ya que ninguno de los escoltas de Ji-am eran artistas marciales ordinarios. Dao Jin ya no pudo negarlo y se vio obligado a presenciar cómo la desconfianza de sus súbditos hacia su señor aumentaba. Ni una monarquía solitaria podía existir, ni escapar era una opción. El vice-líder del clan juró intervenir en el momento en que el líder cayera, pero como las reglas prohibían cualquier interferencia, No sabía que la reputación de Dao Jin estaba en juego. La mirada de Wang hacia su señor permanecía inquebrantable, ya que estaba decidido a cambiar su decisión a tiempo, en el absurdo evento que estaba a punto de suceder. Cuando Yuk ofreció comenzar el duelo, Sin caminó hacia el pabellón sin pensarlo. Mio logró otra actuación de estar preocupada por su amado prometido, pero esta vez fue aplaudida por su propio prometido. Justo cuando Yuk recurrió a otra ronda de parloteo, Dao Jin le recordó que se abstuviera de usar su clave interna en el duelo. Se movió para buscar voluntarios entre sus hombres, y todos levantaron la mano con la intención de ser notados por Mio.
Escogió al tercero, o Daoseng, quien mostró una sonrisa malévola mientras aceptaba abstenerse del uso de su clave interna. Yuk estaba confundido cuando Sin cuestionó sus acciones, ya que su oponente era él, el oso negro. Toda la facción nube no pudo evitar mirar con asombro, mientras que el enfadado Yuk le pidió que reconsiderara las diferencias en sus poderes. Sin embargo, Sin-gun no consideraba al oso negro considerablemente fuerte, y el vice-líder de la facción Nube Clara, con motivos para evitar su parte de la culpa, anunció el comienzo del duelo. Yuk le pidió que golpeara a su oponente sin restricciones, mientras él se encargaría de las consecuencias, y Daoseng se emocionó por romper algunos huesos del joven maestro que estaba frente a él, envuelto en misterio. Él se disculpó en silencio y se lanzó con un golpe, pero este fue fácilmente esquivado por el objetivo. Los espectadores se sorprendieron, e incluso Daoseng estaba desconcertado por las continuas evasiones. Aunque siguió con una furiosa ráfaga de golpes, incluso esos fueron hábilmente evitados por Sin-gun. Cuando Yuk le exigió que se defendiera, Dao recurrió a usar un arte conocido como el puño del lobo fantasma. El uso de una técnica marcial agitó a la multitud, y Sin ahora estaba al borde de la plataforma, preguntándose si había sido acorralado a propósito. Dao se precipitó con un ritmo alarmante, lo que Nou y Dao consideraron muy peligroso. El golpe aterrizó en el estómago de Sin, y Yuk no pudo evitar reírse del evento. No duró lo suficiente para él, ya que Dao quedó de rodillas con un brazo roto. Eugene estaba confundido, y la gente debatió si Sin tenía alguna armadura debajo de su ropa. Watt pudo entender que era un arte externo, y Oso Negro comentó sobre el recurso cobarde, pero Sin en realidad no sabía que era un arte externo en primer lugar. La multitud estaba enfurecida ya que ellos fueron los primeros en utilizar una técnica marcial mientras que su señor ni siquiera había usado su clave interna. Incapaces de argumentar con la multitud de argumentos, Oso Negro aceptó su derrota en el combate, y Sin se puso orgullosamente en pie entre los vítores, con su armadura ósea de rango se revelada a su alrededor. Oso Negro insistió en que el duelo no había terminado, ya que era su turno de luchar según las palabras del joven maestro. Dao Gene cuestionó cómo el artista marcial máximo planeaba luchar contra una persona normal, pero él argumentó que, como quedó demostrado en la última batalla, Sin ya no era normal. Cuando los líderes de las facciones se opusieron a la demanda irrazonable, fueron silenciados cuando su señor llamó al charlatán Charibar y exigió su presencia ante él, en la plataforma. Cuando estuvieron cara a cara, Yuk le advirtió que se arrepentiría, y Sin no pudo evitar sentirse curioso por su arrogancia. Incluso el orgulloso dominio marcial de él parecía bastante frágil ante tan solo una fracción de su propio poder. Cuando el oso le lanzó un puñetazo, él se escapó justo al lado, y observó cómo se hacían intentos inútiles de golpearlo. Aun siendo más rápido que Dao Zeng, eso no hizo diferencia para el inmortal nigromante. Sin notó cómo él giraba, y lanzaba su pie en un arreglo rotatorio, a una peligrosa velocidad hacia su rostro. La colisión eventual ocurrió, pero el golpe fue bloqueado por el primer joven maestro. Yuk estaba en estado de incredulidad, y estaba seguro de que todo era una maquinación bien orquestada. Sin pudo sentir el cambio repentino en él, y la audiencia se aburrió ante el aparente nivel de cima marcial de Yuk, antes de comenzar a hacer chistes sobre el clan Jam. Incapaz de contenerse más, Oso Negro se lanzó hacia Sin, con ira y frustración, pero Sin tenía preparado algo distinto, la mana Jin. Arremetió su puño contra el rostro del hombre, y lo lanzó al aire antes de que cayera rodando por el escenario y quedara inmóvil. Exclamó su victoria sin esfuerzo, y la multitud resonó con alegría y aplausos. El voluminoso oso, pronto recobró la conciencia y se alarmó ante la escena ruidosa ante él. La realización se abrió paso en su mente, y el rostro de Yu Xinbon se le apareció burlándose. Lanzó una gran oleada de su ki interno y se apresuró hacia el joven maestro de Bekun. Pero cuando su puño enfurecido se acercó, un enorme rayo de luz cayó sobre el pabellón. Aunque inicialmente cegado por la luz, Mio miró en desesperación, ya que el cuerpo de su oso volaba hacia ella. Retrocedió rápidamente y aterrizó tras ser apartado por Dao Jin, quien estaba de pie con su espada. Cuando Yuk reconoció la figura, Dao Jin ordenó a la facción Nube Blanca que acudieran inmediatamente al lado de su señor para evitar cualquier ataque posterior. La Nube Clara recibió la orden de rodear a los enemigos, mientras que los escoltas de Jam culparon a Yuk por su desgracia. Mio ordenó a los guardias Bayón que guardaran sus espadas, en una cara incluso la Flor Blanca no se atrevería a contradecir.
Aprieta los dientes ante los insultos que siguen y golpea la cara de Yuk por haber mancillado su aparente honor. Nado le exige que lo entregue para que ellos cobren el precio por intentar asesinar a su señor. Sin embargo, la cabeza del criminal es decapitada de un hábil corte justo frente a Jia Mio, y un hombre con garras metálicas pregunta si es suficiente. Es la siniestra garra de sangre, Geunam Sang, el presuntamente más fuerte del clan Jia M. El talento marcial de nivel medio de Dao Jin es extremadamente bajo como para enfrentarlo, pero él jura proteger a su señor a cualquier costo. Sin embargo, le pide que cuide de sí mismo, y los dos entran en un enfrentamiento de miradas, mientras la rata fantasmal lame su hoja ensangrentada. Mientras el miembro de Baekjeon se mantiene firme frente a él, el ratón fantasmal acoge con gusto la idea de una guerra. Sin embargo, Eugene le pide a Nado que se detenga por la aparente confusión. Cuando protesta la idea de dejarlos ir sin castigo, Eugene le explica que el otro punto de vista es comprensible y que el culpable, Yuk, ya ha sido castigado. Él está desesperado por resolver el problema, ya que los miembros de Jia M podrían exponer el trato que hizo con el jefe de su familia. Cuando Nado exige saber sus razones, Sin accede a dejarlos ir. Todos se voltean hacia su señor, quien razona que la lección impartida es suficiente. Las facciones están sorprendidas, ya que está extrañamente tranquilo después de un encuentro tan cercano. Además, su capacidad para usar ki implica que algo ha cambiado. Eugene está furioso con el evento, ya que entiende que la lección se le ha dado a él. Eugene se sobresalta cuando Mio jura nunca perdonarlo. Mientras mira las espaldas que se alejan de los miembros de Jia M, invoca lentamente el susurro del hechizo. La noche está en silencio, y varios hombres con capuchas se reúnen ante un santuario abandonado. Es una reunión de un grupo con sombreros y otro envuelto en ropa oscura. Los del grupo con sombreros exigen explicaciones ya que su plan ha salido mal, pero el líder de los encapuchados informa que la persona responsable afortunadamente está muerta. Los sombrereros estaban dirigidos por Eugene, quien demandó saber cuál era su plan de seguimiento. Respondieron que su líder había presentado la opción de utilizar sus espadas. Eugene decidió comenzar 7 días después, y ambas partes desaparecieron después del acuerdo. Sin embargo, algo ominoso aún estaba presente en la escena. Permaneció en silencio por un tiempo y luego comenzó a dispersarse, antes de desaparecer por completo. Los sirvientes de la residencia de Yuxing-gun estaban impresionados por la habilidad secreta de su señor, y mientras esperaban en silencio, Wang transmitió la curiosidad de Dou Jin y No Dou, quienes deseaban saber cuándo estaría libre para una reunión. Incluso Nobun Hou le había pedido que enseñara a su facción, pero cuando Sin entendió su preocupación y afirmó que estaba bien, Wang protestó como Dou Jin lo había salvado de la muerte. Se sintió extremadamente preocupado cuando anunció su pelea con el oso negro, y Sin se sintió cálido al escuchar esta mención, muy diferente de su propio hermano. Luego se disculpó con él, ya que no era su sirviente sino un subordinado confiable. Wang le pidió que descansara después del agotador día, y él estuvo de acuerdo en llamarlo en caso de que lo necesitara. Sin esperó mientras se iba, y luego hizo una señal con la mano para invocar su susurro previamente invocado. Se ubicó ante él y le exigió que le mostrara lo que había presenciado. La sustancia se elevó y formuló un portal frente a él. Se transformó en un espejo que mostró la discusión en el santuario, y Sin notó la útil habilidad de rango Situas, Whisper. Consideró matar a Eugene en ese mismo momento en lugar de retrasar una semana como estaba planeado. Pero como desconocía la fuerza de su oponente, decidió optar por lo segundo. Decidió poner en marcha otro de sus planes y abrió la ventana a su lado derecho. Miró afuera hacia la solución de su problema, la hermosa y prístina luna llena. En el Valle de la Niebla de Sangre, Sin estaba invocando un lanzador de esqueletos, que pronto salió del círculo mágico. Luego convocó su ventana de estado y supo que era de nivel 20 o equivalente a rango B, como un lancero de primera categoría. Pronto canceló la invocación y sonrió ante su progreso, ya que había adquirido el poder de invocar a 5 soldados de primera categoría en un solo día. Además, el poder aceptador y purificador del arte de la separación era asombrosamente grande y había impulsado el crecimiento de sus estadísticas de manera proporcional. Aunque sus estadísticas mágicas y de sabiduría eran promedio, su físico era el marco natural de un nivel sabio, lo que le permitía obtener habilidades de combate cercano y de mago sin ninguna dificultad. Se preguntó si podría aprender incluso las artes no ortodoxas, pero decidió centrarse únicamente en sus poderes de necromancia primero.
Había completado el conjunto de muertos vivientes de primera categoría y decidió obtener el conjunto de rango máximo. La tumba era sorprendentemente pequeña, pero saludó al siguiente muerto viviente potencial, Yu Liang, el poderoso fundador del clan Bayón. Al mover la mano, una luz blanca emanó, aunque normalmente los muertos vivientes de rango máximo tenían una luz dorada. Para aprender sus secretos, comenzó sin más preámbulos la extracción de la llave de la muerte. Aunque la llave comenzó a fluir hacia él, de repente la luz brilló con aún más intensidad y la extracción se detuvo por sí sola. Su rostro era una prueba absoluta de confusión cuando el sistema declaró que su necromancia era demasiado débil para continuar. El rango requerido para la necromancia era desconocido, lo que significaba que la luz blanca estaba más allá de la dorada, e implicaba que Yu Liang estaba varios niveles por encima del nivel marcial máximo. La pieza oculta de él fue un fracaso momentáneo y lo obligó a buscar un muerto viviente de nivel máximo real. Una luz repentina radió desde la tumba detrás de él y disparó una explosión furiosa hacia arriba. Se dio vuelta, desconcertado. Incluso su pasado como el inmortal Necromancer no podía explicar cómo un círculo de invocación había aparecido de manera independiente sobre la tumba. El muerto viviente quería seguirlo y su restricción de rango fue eliminada. Observó cómo su invocación de esqueleto se activaba automáticamente y su nivel subía a 23, mientras se confundía acerca de cómo los eventos podrían desarrollarse de manera independiente. Un espadachín brillaba con un aspecto espeluznante y su rango se degradaba a dorado para que él pudiera usarlo. Al enterarse de que crecería junto con su nivel, invocó su ventana de estado. No solo era el muerto viviente de rango máximo, sino que todas sus habilidades también eran de rango A o A+, y su arte marcial, 2 espadas de la nube de truenos, era A+. El muerto viviente caminaba hacia él mientras uno habitual caía de rodillas. Elogió la naturaleza interesante de Sin, mientras él se desconcertaba al encontrar un muerto viviente que podía hablar directamente. Comprendió que él fue elegido por él, y la mano que puso en su pecho lo obligó a calcular si podría manejarlo. Pronto, el aura que irradiaba creció furiosamente y el sistema notificó sus intenciones de entregarle el arte de las 12 espadas de la nube de truenos. Aunque inicialmente sin palabras ante el evento, Yuxin Lun sonrió ante la bendición frente a él. 7 días después, asesinos enmascarados se apresuraban a través del bosque, liderados por Heu Namsen del clan Hyun. Cuando anunció un descanso, se produjo un alboroto en la parte trasera de la fila. Hyo estaba difamando a un asesino, al mismo tiempo que lo pateaba. Cuando ella preguntó si era necesario que lo siguiera, afirmó que era absolutamente necesario que presenciara el fin de Sinbun. Estaban seguros de que Yuxin no tendría más remedio que cumplir, ya que Yuxin era un objetivo para ambos. Cuando argumentó cómo Yuxin había llevado a la muerte de su oso de peluche, su ira pronto se desvaneció cuando Heu Namsen fríamente ordenó reanudar su misión. Cuando se prepararon para volver a la acción, algo se acercó a Mio, y el asesino espantoso reconoció la emboscada. La apartó bruscamente, ya que algo se clavó en uno de los suyos. Mio soltó un grito de sorpresa, ya que el objeto que atravesó al hombre eran huesos. Cuando se volvió hacia la dirección de su origen, varios otros pasaron a través de los que estaban al frente, que terminaron como escudos de carne. Numerosos asesinos gritaron de dolor mientras recibían su parte justa, y Heu Nams los ordenó que envolvieran sus espadas con ki para ahuyentar los huesos. Muchos de ellos pronto lo siguieron y lograron tener éxito utilizando la solución momentánea. Alguien exclamó sobre su adaptación, y Heu Nams observó cómo disminuía el número de tropas. Exigió que el cobarde oculto se revelara, y Sinbun lo siguió, preguntando cómo él era el cobarde mientras estaban de camino a asesinarlo. Mientras se preguntaba cómo era posible, Sin preguntó si pensaban que no podía reconocerlos a través de las máscaras. Estaban alarmados cuando reveló al siniestro Bloodclaw y a White Blossom, pero Heu Nams insistió en que no estaban allí para asesinar, sino para cumplir una misión de su jefe de familia, lo que Sin sabía que significaba matarlo. Mio dedujo que Eugene los había traicionado y ordenado matar a Sinbun. Heu Nams observó con cautela mientras adivinaba que todavía quedaban más flechas de hueso. Sin embargo, dado que su oponente estaba solo, se preguntó si era estúpido o tonto. También dedujo que debía haber dejado un dispositivo de lanzamiento en las cercanías para su fortuna. Afirmó lo desesperado que estaba Sinbun por morir, pero sus hombres pronto exclamaron de dolor y los huesos los atravesaron una vez más. Sin ahora afirmó que aún no había empezado, y también era consciente de que debía utilizar el método de drenaje de maná con cautela.
Dado que Nams descartó la posibilidad de que fuera un nivel trascendente, estaba seguro de que todo era algún tipo de arte demoníaco y no podía comprender cómo la secta demoníaca pudo haber ayudado a la resurrección de Sinbun. Enfadado, comenzó a emanar su maná con más fuerza, mientras ordenaba a sus tropas que atacaran a su único oponente. Confidentes en su superioridad numérica, decidieron abrumarlo utilizándola. Cuando Nams lideró la carga, Sin exigió saber cómo estaba solo, y cuando el hombre se detuvo, ordenó el levantamiento de sus guerreros esqueletos. Lágrimas de incredulidad y gritos de desconcierto siguieron, ya que las cuencas vacías brillaban con maná vengativo, y una miríada de esqueletos se levantaron desde el suelo. Mientras el nigromante se enorgullecía de sus auténticos artes demoníacos, los enemigos de su cobarde temblaban de miedo, ya que lo que se alzaba imponente ante ellos incluso infundía temor en los mismos Nams, que había vivido toda su vida como asesino. Sin embargo, él mismo mató a uno de sus hombres en fuga, para advertir a los demás que se abstuvieran de lo mismo. Se mostraron confiados en ser capaces de al menos vencer a los esqueletos, y se abalanzaron sobre ellos sin pensarlo. Mientras los esqueletos decidieron responder de la misma manera, el invocador exclamó por su locura, ya que después de debatir durante siglos, eligieron correr hacia su muerte. Mientras ambos lados chocaban fugazmente, uno de ellos notó como una flecha volaba hacia ellos a una velocidad peligrosa. Aunque logró cortar la primera en dos, observó con incredulidad cómo la segunda atravesó su frente desprevenida. Nams reconoció la flecha, ya que era la renombrada flecha Dark Shadow Iron Chain. Exigió saber cómo un monstruo podía disparar como No Jok Moon, el mejor arquero del imperio. Por absurdo que fuera, lo notó con agudo ojo y encontró la 19-cadena de golpe del fantasma de la lanza de un solo disparo, el puño de hierro del tigre de hierro de Black Tiger Fest. Todos los esqueletos estaban usando las habilidades de los más grandes maestros marciales del mundo. Consciente de que estaría en peligro si intentaba atacar a los subordinados, se acercó al invocador que ya no estaba lanzando lanzas de hueso y probablemente estaba ocupado controlando a los esqueletos. Él estaba planeando terminarlo con un solo golpe, pero el golpe que preparó nunca aterrizó, ya que fue empujado por una explosión que destrozó el suelo. Mientras se sobresaltaba por el dolor que siguió, se dio cuenta de que provenía de un espadachín esquelético. Miró en silencio de vuelta, ya que era el maestro de la espada de la nube blanca. El terrorífico asesino blanco ni siquiera pudo predecir cuándo había sido engañado por el nigromante, ya que a diferencia de él, era un verdadero demonio. Agradeció a Yu Xingun por hacer el final de su vida entretenido, y se regocijó ante la horda de monstruos que se acercaban a él antes de matar al terrorífico asesino blanco. El golpe que había repelido al atacante era el arte de la nube trueno de Yi Lang, lo que lo llevó a entrenar ahora sus artes marciales. Pronto añadió al asesino Nam a su arsenal de invocaciones, y se alegró por su segunda unidad de nivel pico. Jia Mio fue bloqueada por la habilidad Shadowbind y afirmó que había sido engañada por Eugene, y argumentó que ella era su verdadera amante, que ahora podía empezar de nuevo. Además de elogiar sus habilidades de actuación, Sin preguntó si todavía capturaba y torturaba a los viajeros, y ahora ella tenía que silenciarlo para proteger sus secretos. Con un rápido movimiento de muñeca, le disparó una dosis de niebla venenosa, y después le miró con desprecio. Sin embargo, el hombre en su interior afirmó con orgullo tener inmunidad al veneno de rango EV+, pero por supuesto, ella no sabía lo que eso significaba. Con solo 2 rápidos dedos, golpeó sus cuerdas vocales por un poco de paz. Kang Taea reveló entonces la única razón por la que amaba el nuevo mundo, que era matar a tales despreciables sin preocupaciones. Lanzó el hechizo de corrupción estimulada sobre ella, y la flor blanca se agarró a sí misma, antes de soltar un grito de dolor agonizante y caer al suelo, mientras su cuerpo se descomponía activamente. Además, rebuscó entre sus pertenencias y encontró algo pronto. Le arrojó el token de su identidad y procedió a marcharse hacia su próximo objetivo, Eugene Sang. Después de pasar un par de días más, Eugene se sentó exigiendo explicaciones a los silenciosos líder y vice-líder de la facción de la Nube Roja. El vice-líder revela que ni el grupo de asesinatos ha regresado, ni hay razones de cómo el cadáver de una mujer ha envejecido 10 años enteros misteriosamente. Luego fue el turno de Wack de revelar que se encontró el token de identidad de Jia Mio, lo cual traumatizó al jefe de la familia Jia. Eugene pudo comprender que el asesino debe haber colocado la identidad, y también el mito de que era una advertencia para él. Cuando instó a los demás a resolver el problema,
Wack le pidió que se ahogara en los placeres del distrito de entretenimiento con un tono malévolo dominante, y el niño hipnotizado de Beckun se alejó para seguir las órdenes poco después.